Buenos días, ¿cómo andan? ¿Saben si falta gente? Un poquitos. Y hay una persona que tiene usuario Zoom. Le agradezco si se puede poner el nombre. Bueno, no son ustedes, porque nadie me contesta, así que no sé si están ahí o no. Pero supongo que son solo ustedes porque no noto que ingrese más gente. Vamos a esperar unos minutos más, igual por cualquier cosa.
Ustedes me escuchan bien por las dudas. Me pueden escribir al chat si me quieren molestar yo para saber que esté todo bien. Sí, Sí, perfecto. escuchamos bien. Ok. Y no saben si alguien más se conecta o no. Lo escucho, sí. Ya se No, no avisó al sé. grupo que ya empezó la clase, pero no sé. Ok. Bueno, vamos entonces a comenzar con la clase de hoy, que es neurociencia. Antes les voy a recordar la clase que viene de UTI 4. El objetivo es una clase de repaso que ustedes tengan dudas. Perdón, clase de repaso no, clase de dudas. Em, Todas las dudas que ustedes tengan para ser resueltas el día previo o las 2 días previos a la evaluación para que le vaya bien. ¿Ah? La clase va a comenzar a la misma hora de siempre. Si alguien no tiene dudas, si no quiere realizar ninguna duda, no hay ningún problema, no se va a contar asistencia. ¿Ah? Este, pero nada, para que sepan eso. Bien, a pesar de que son poquitos, son 25, a comenzar. Tal vez mucha gente no se conectó porque este tema ya vimos Recording in médula ósea progress. en la UTI 1, en una parte, ahora vamos a complementar, ¿bien? Haciendo más hincapié en la hematopoiesis más que la médula ósea. Cualquiera de los libros que vienen utilizando van a ser útiles para poder atender estos temas, les van a servir todos los mismos libros que ya vienen utilizando a lo largo de eh, toda esta UTI, ¿bien? ¿Qué es la médula ósea? La médula ósea es un órgano linfoide primario, en el cual, como todo órgano, contiene un parénquima y un estroma. En el parénquima vamos a encontrar a sinusoides, que son tipos de capilares que lo vamos a ver más adelante, en la UTI 4, y a las células hematopoyéticas, que van a estar rodeadas por tejido adiposo. Las células hematopoyéticas van a ser las células que le van a dar función a esta médula ósea. Y alrededor de todas estas células vamos a encontrar al estroma, que está compuesto por tejido conjuntivo reticular. Este estroma de este parénquima a lo largo de la vida de un individuo es variable, varía. Por lo tanto, para poder clasificar adecuadamente esta médula ósea, debemos de visualizar la proporción de estroma y la proporción de parénquima que tenemos dentro del órgano. De esta forma encontramos dos tipos de médula. La médula ósea amarilla o inactiva, en el cual predomina el estroma por sobre el parénquima. ¿Bien? Vamos a encontrar que hay abundante tejido conjuntivo reticular, con células reticulares que sintetizan fibras reticulares, que tienen la capacidad de diferenciarse a adipocitos y contribuyen con la regulación de la migración celular. Cuando decimos migración celular, nos hacemos referencia a la migración de las células que fueron formadas dentro de la médula ósea, que salen de la médula ósea para cumplir su función. Eso es lo que nos referimos con migración celular. ¿Bien? Esta médula ósea inactiva tiene potenciabilidad hematopoyética. ¿Por qué? Porque las células, los adipocitos, el tejido adiposo, se pueden desdiferenciar a células reticulares para dar espacio a que proliferen
las células hematopoyéticas. Esta médula ósea amarilla es la que predomina en el tejido óseo, tejido óseo amarilla en el tejido hematopoyético, en los huesos largos de los adultos. En los niños o en las personas que tienen alguna alteración patológica que aumenta la productividad de la médula ósea, esto es diferente, ya que predomina la médula ósea roja. La médula ósea roja está compuesta por una gran cantidad de sinusoides, vasos sanguíneos. Hay menos estroma. Aquí pueden ver un esquema donde vemos una gran cantidad de células hematopoyéticas, sinusoides y adipocitos, que forman parte del estroma. Y esta médula ósea presenta una barrera hematopoyética porque estos sinusoides tienen que regular el paso de las células formadas hacia la sangre, porque en ningún momento vamos a querer que pasen células inmaduras a el tejido sanguíneo. Nosotros queremos en el tejido sanguíneo células maduras para, que son las mismas que hace pasada, los polimorfonucleares y los monomorfonucleares, para que estas células puedan cumplir su función. Por eso es que los sinusoides establecen una barrera hematopoyética. Por fuera de estos sinusoides encontramos el parénquima, células hematopoyéticas agrupadas en cordones y cúmulos, que van a ser quienes se van a encargar de la hematopoiesis. Acá vemos dos imágenes, una médula ósea claramente activa, roja, en la cual predominan las células hematopoyéticas, los sinusoides, y una médula ósea inactiva, estos tejidos óseos, ya lo vieron en la UTI1, ¿bien? Acá vemos una gran cantidad de tejido adiposo unilocular, y una médula ósea inactiva en la cual los sectores del parénquima hematopoyético y los sinusoides son menor que el estroma. Esto podría corresponder a una médula ósea adulta y esto podría corresponder a una médula ósea de un infante. Como pueden observar, varía la proporción del parénquima y el estroma en la médula ósea y eso se debe a que no en todo momento ocurre la hematopoiesis, sino que la hematopoiesis oscila, el proceso de formación de células sanguíneas, que es la hematopoiesis, oscila a lo largo de la vida del individuo. Acá en esta gráfica podemos observar dónde es que ocurre y con qué intensidad ocurre la hematopoiesis. Fíjense que, ¿se acuerdan? Vamos a ver un poquito UTI6. Cuando se forma ese nuevo individuo luego de la fecundación, la hematopoiesis ocurre principalmente en el saco vitelino. A medida que se va desarrollando la organogénesis, esa hematopoiesis empieza a suceder en el hígado y en el vaso. Y una vez que se formaron los órganos y se formó el hueso, que es lo último que se forma, la médula ósea predomina, la hematopoiesis predomina en los huesos largos, en la médula ósea, que luego se continúa a lo largo de toda la vida, siendo los huesos largos en las edades tempranas los más importantes y luego pasan a ser los huesos planos. ¿Bien? Entonces vamos a ver un poquito, acá vemos cómo se da esta hematopoiesis y vamos a ver un poquito cuál es la función final de la hematopoiesis. Su función final es la de producir los elementos formes de la sangre. Entonces, en esta hematopoiesis tenemos que distinguir los diferentes procesos por los cuales se forman los diferentes elementos formes de la sangre, que son los que vimos en la clase pasada y son los que vamos a ver a continuación. Vamos a encontrar varios procesos. Vamos a encontrar la eritropoiesis, la trombopoiesis y la leucopoiesis, la formación de los leucocitos. ¿Bien? De esta forma, dentro de la leucopoiesis, la formación de eh, los leucocitos, encontramos dos líneas celulares, la linfopoiesis y la mielopoiesis. ¿Bien? Fíjense que la linfopoiesis, este sector que aparece aquí en el esquema, es la línea que se va a encargar únicamente de madurar y formar linfocitos. Nada más y nada menos que linfocitos. Mientras que la mielopoiesis se va a encargar de formar eritrocitos, plaquetas, polimorfonucleares y los otros monomorfonucleares que son los monocitos, a través de la línea mieloide. No tenemos dos líneas, la linfoide y la linfoide solamente linfocitos y la mieloide todo lo demás. Vamos a comenzar analizando entonces la formación de los glóbulos rojos o eritropoiesis.
Esta eritropoyesis ocupa el 30% de los elementos nucleados de la médula ósea. Es decir, un tercio de la hematopoiesis se corresponde a la eritropoyesis. Como pueden observar aquí en el esquema, partimos de una célula grande con núcleo y terminamos en una célula chiquita sin núcleo. Otros elementos que podemos evidenciar es el cambio de coloración. Célula grande con núcleo basófila, célula pequeña sin núcleo eosinófila. Entonces hay un cambio de coloración del citoplasma. Y este cambio de coloración del citoplasma se debe a que hay una disminución del aparato sintético secretor de la célula, conformado por el Golgi, retículo endoplasmático rugoso. Entonces disminuye ese aparato sintético secretor, se va al Golgi, no hay más retículo y la célula pasa a ser, como ya saben, todo citoplasma y casi toda hemoglobina, pasa a ser bien eosinófilo. Entonces vamos a darle nombre y características a cada uno de estos 6 tipos celulares que van a determinar la formación del eritrocito. El primero de ellos es el proeritroblasto. La célula grande, entre 2 a 15 micras de diámetro, con un citoplasma intensamente basófilo, bien basófilo, núcleo grande, que ocupa casi todo el citoplasma, es decir, una gran relación núcleo-citoplasma, y adentro del núcleo vamos a encontrar 2 nucleolos, que se pueden distinguir aquí, que no son constantes, ya que algunas veces se diferencia un solo nucleolo. ¿Bien? Este proeritroblasto se va a continuar diferenciando, porque recordemos que el objetivo final de la eritropoyesis es la formación de los eritrocitos. ¿Bien? Por lo tanto, este proeritroblasto se va a diferenciar a un eritroblasto basófilo. ¿Qué es lo que va a empezar a hacer para convertirse en eritrocito? Ya lo dijimos, se va a achicar de tamaño, por lo tanto es más pequeño. El citoplasma se va a hacer más eosinófilo, va a perder el núcleo. Este proteoplasto es más pequeño, el citoplasma sigue siendo intensamente basófilo porque todavía está formando mucha hemoglobina y precisa muchas proteínas para cumplir las funciones de condensación de la cromatina. Tiene que hacer las histonas, que ya hemos visto en la UTI1, una gran cantidad de histonas para poder condensar esa cromatina para luego poder eliminar ese núcleo. El núcleo, por lo tanto, puede ser más pequeño y ya no se observan nucleolos, ya que es heterocromático este núcleo. El núcleo del proteoblasto era eucromático, donde se evidenciaban muy bien los nucleolos. Este eritroblasto basófilo va a continuar diferenciándose con los mismos objetivos: reducción de tamaño, citoplasma eosinófilo y sin núcleo. Mismos objetivos. Entonces va a seguir avanzando en esa línea. Y se va a diferenciar al eritroblasto policromatófilo. Este eritroblasto policromatófilo se denomina así porque su citoplasma tiene muchos colores, policromatófilo. Poli, mucho, cromocolor, filo, afinidad por, las distinciones que le dan muchos colores. ¿Bien? ¿Por qué pasa esto? Porque aumenta la cantidad de hemoglobina en el citoplasma y disminuye la cantidad de proteína que se está formando, entonces adquiere una coloración basófila y eosinófila parchada, por eso tiene muchos colores. El núcleo más pequeño, más compactado, bien heterocromático, y es la última célula que sufre mitosis. A partir de aquí ya no hay más mitosis, sino lo que hay es un proceso de diferenciación celular y no de mitosis. Este eritroblasto policromatófilo se va a diferenciar al eritroblasto ortocromatófilo o normoblasto. Esto quiere decir que el citoplasma adquiere una sola coloración. Fíjense aquí que el citoplasma es intensamente eosinófilo. Ya no tiene esos colores basófilos que veíamos anteriormente. Esto se debe a que ya compactó casi todo su núcleo. Fíjense, núcleo bien pequeño, bien heterocromático, ya compactó todo su núcleo, y el citoplasma abunda
hemoglobina. Entonces empieza a adquirir esa coloración eosinófila característica de los eritrocitos. Ahora, ¿qué le falta a este normoblasto para ser eritrocito? Le falta que pierda el núcleo. Entonces esta célula tiene que sufrir un proceso en el cual se expulsa el núcleo, que se llama exnucleación, se expulsa el núcleo, ¿bien? Y se libera el núcleo, y esta célula se diferencia al eritrocito policromatófilo o reticulocito. Fíjense que aparece la palabra policromatófilo, al igual que acá. ¿Qué quiere decir eso? Citoplasma de muchos colores. Citoplasma intensamente eosinófilo, pero hay un parchado intensamente basófilo. La diferencia es que ya no tiene núcleo. Entonces no es blasto, sino que es cito. ¿Bien? ¿Por qué se llama eritrocito policromatófilo o reticulocito? Porque tiene muchos colores en el citoplasma y no tiene núcleo. Y esos colores en el citoplasma se deben a que la célula ya liberó casi todo su aparato sintético secretor. ¿Qué es lo que se está guardando? El retículo endoplásmico rugoso. ¿Por qué? Porque es este sector de la célula en el cual se forma la última cantidad de hemoglobina que queda presente. La célula lo que hace es libera todo su aparato sintético secretor, todo su genoma, todo su núcleo, pero se queda con el último retículo para hasta el último segundo seguir formando hemoglobina, porque es la proteína más importante de los eritrocitos. Por eso que también se denomina a esta célula reticulocito, porque contiene retículo en su interior. Este reticulocito va a continuar gastando todo este aparato sintético secretor con la formación de hemoglobina y se va a diferenciar a eritrocito, que ustedes ya lo conocen y ya lo describimos la clase pasada. Acá estas imágenes de microscopía tónica de transmisión pueden observar un eritroblasto policromatófilo. Fíjense, el núcleo, a pesar de estar en blanco y negro, hay sectores más oscuros y más claros. Y fíjense cómo se produce la liberación del núcleo aquí. Bien, acá ven todos los procesos del eritroblasto, del proeritoblasto hacia el eritrocito, cómo cambia el citoplasma y que no tiene núcleo. Y acá se ve el proceso de exnucleación, que es la pérdida del núcleo. Por lo tanto, si observamos este proceso y pensamos en todas las características de las células que acabamos de ver, vamos a ver que la eritropoyesis, lo que sucede es una disminución progresiva del tamaño, una menor relación núcleo-citoplasma hasta que el núcleo se elimina, un cambio de coloración del citoplasma en el cual de basófilo pasamos a eosinófilo, por lo cual hay una reducción de la cromatina, y una compactación gradual de la cromatina hasta la pérdida del núcleo. Estos son los 4 procesos que pasan en la eritropoyesis. Y estos procesos son muy importantes, porque si bien no todas las células aclaran su citoplasma, no todas las células pierden su núcleo, en la hematopoiesis, las modificaciones nucleares y las modificaciones del citoplasma son los elementos que van a regir las diferentes propiedades de los eritrocitos y de las demás células pertenecientes a la hematopoiesis. Todas estas células van a sufrir cambios en el citoplasma y cambios en el núcleo para poder dar origen a las células de la sangre. ¿Bien? Entonces vamos a ver ahora otro proceso que no es la eritropoiesis, que se da en la médula ósea, y este proceso es conocido como trombopoiesis. ¿Bien? La trombopoiesis comienza con una célula denominada megacardioblasto, pero lamentablemente el megacardioblasto tiene características muy similares
a las demás células hematopoyéticas. Es decir, citoplasma basófilo, una gran relación núcleo-citoplasma y núcleo eucromático. Por lo tanto, el megacardioblasto es imposible de diferenciarlo de los demás tipos celulares pertenecientes a la hematopoiesis. El tipo celular que sí podemos diferenciar por sus características es el tipo celular inmediatamente previo a la formación de la plaqueta, que son los megacariocitos. Se llaman así mega porque son células muy, muy grandes. Miden entre 0,5 a 0,7 milímetros, ¿bien? O 50 o 70 micras. Son muy, muy grandes. Las características de estas células es que tienen un núcleo multilobulado y poliploide. Multilobulado porque presenta muchos lóbulos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que, por ejemplo, los polimorfos nucleares presentan muchos lóbulos también en sus núcleos? Al igual que los polimorfos nucleares que tienen un solo núcleo, los megacariocitos tienen un solo núcleo, pero multilobulado. Y este núcleo multilobulado es poliploide. ¿Qué quiere decir poliploide? Que tiene más de 46 cromosomas. Tiene muchísimos cromosomas. ¿Por qué se sucede eso? Porque esta célula no completó la última etapa de la mitosis, denominada citocinesis. No completó la citocinesis. Por lo tanto, esta célula tuvo una endomitosis y no sucedió la separación del citoplasma. ¿Por qué pasa esto? Porque el megacariocito va a liberar plaquetas. ¿Y qué son las plaquetas? Fragmentos del citoplasma del megacariocito. Entonces, el megacariocito precisa una gran cantidad de citoplasma para ir formando estas plaquetas. Para ello es que los megacariocitos se ubican cerca de los sinusoides, para que pueda acceder, va cargando burbujitas de citoplasma hacia la sangre. Aquí podemos ver un ejemplo de una médula ósea. Fíjense algunos elementos formas que ustedes ya conocen, como los eritrocitos. Acá pueden ver un linfocito. Acá podemos ver tejido adiposo. Esto donde están los eritrocitos es un sinusoide. Acá aparecería un neutrófilo. Fíjense, 1, 2, 3, 4 lóbulos. Esto parecería ser un monocito, núcleo en forma de C. Todos elementos formas que ya vieron la clase pasada. Y acá podemos ver estas células grandotas ubicadas cerca de los sinusoides, con núcleo multilobulado, fíjense, 1, 2, 3, 4 lóbulos, bien, bien grandes, que son los megacariocitos. Estos megacariocitos se encuentran siempre cerca de los sinusoides para ir liberando fragmentos de citoplasma y formar así las plaquetas. Se forman de esta forma estas unidades pequeñas que hemos visto anteriormente, que tienen una gran cantidad de información, pero que solo se puede visualizar al microscopio electrónico y no al microscopio óptico. Entonces vimos eritropoyesis, trombopoyesis. Vamos a ver ahora la formación de los polimorfonucleares, que son los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, que se denomina la granulopoyesis. La granulopoyesis constituye el 60% de los elementos nucleados de la médula ósea. Acuérdense que 30% era la eritropoyesis, 60% es la granulopoyesis, eso da un 90%, y el 10% restante va a ser trombopoyesis y linfopoyesis. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede en la granulopoyesis? Sucede exactamente lo mismo que en la eritropoyesis. Pasa lo mismo. Partimos de una célula grande con núcleo cromático y citoplasma basófilo, a la cual le van a suceder modificaciones nucleares y modificaciones del citoplasma. De esta forma vamos a encontrar un cambio nuclear y un cambio citoplasmático de esta célula
que va a dar origen a los diferentes polimorfos nucleares. Va a haber una disminución de la relación núcleo-citoplasma, se va a compactar la cromatina con posterior desaparición de los nucleolos, el citoplasma se va a volver más eosinófilo y van a comenzar a aparecer gránulos, y el núcleo se va a segmentar en varios lóbulos para dar lugar a los diferentes polimorfos nucleares. Entonces, como pueden ver, la granulopoyesis y la eritropoyesis comparten en común que a todas las células, a medida que se diferencian, suceden cambios de citoplasma y cambios en el núcleo. ¿Bien? Vamos a ver ahora, paso a paso, célula a célula, de cada uno de estos elementos formes de la granulopoyesis. Vamos a comenzar con las primeras células de la granulopoyesis, que son los mieloblastos. Estos mieloblastos son la primera célula reconocible. Las demás células para atrás no se pueden reconocer. Y es el precursor de los 3 granulocitos o polimorfos nucleares. Son células grandes, hasta 20 micras. Su núcleo es bien redondeado. El citoplasma intensamente basófilo, sin gránulos, y presenta una gran relación núcleo-citoplasma. Acá en esta imagen podemos observar claramente un mieloblasto. Fíjense, citoplasma basófilo, sin gránulos, núcleo grande, eucromático. Este mieloblasto se va a continuar a diferenciarse a la siguiente célula de la hematopoiesis o granulopoiesis. ¿Y qué es lo que tiene que suceder? Lo que ya dijimos: segmentación nuclear y aparición de gránulos en el citoplasma. Y eso es lo que le pasa al promielocito. Los promielocitos, que también son precursores de los 3 tipos de granulocitos o polimorfos nucleares, también son células grandes, pero a diferencia del mieloblasto, en el citoplasma encontramos gránulos azurófilos. Todavía no hay gránulos específicos, neutrófilos, basófilos o eosinófilos, sino que lo que hay son gránulos azurófilos capaces de originar los diferentes tipos de gránulos. Y el núcleo empieza a invaginarse para poder dar lugar a la segmentación nuclear. Aquí podemos ver claramente una célula grande, citoplasma basófilo, con gránulos azurófilos, ni basófilos, ni eosinófilos, ni neutros. Y fíjense en el citoplasma cómo hay una segmentación nuclear dándonos la pauta de que esto es un promielocito. Este promielocito es la última célula que es capaz de originar a los 3 polimorfos nucleares. Estos promielocitos se van a diferenciar ¿a qué? A mielocitos. Pero tenemos 3 tipos de mielocitos: mielocitos neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Cada uno de estos mielocitos va a ser precursor de su propia línea. O sea, los mielocitos basófilos van a dar basófilos, los mielocitos neutrófilos van a dar neutrófilos, y los mielocitos eosinófilos van a dar eosinófilos. Es la última célula con capacidad mitótica y ya empieza a presentar en su citoplasma gránulos específicos de cada serie celular. Los gránulos neutrófilos van a tener gránulos neutros o violetas, los gránulos eosinófilos van a tener gránulos eosinófilos o rosados, y los mielocitos basófilos van a tener gránulos basófilos o violetas. Aquí podemos ver imágenes de células con gránulos en su interior. Fíjense esta célula que tiene pocos gránulos, algunos son rosados, otros son violetas. Esto es un mielocito neutrófilo. Miremos esta célula. Obviamente se observan gránulos intensamente eosinófilos, por lo tanto es un mielocito eosinófilo. Y miremos esta célula, que claramente se distinguen gránulos todos basófilos, por lo que es un mielocito basófilo. ¿Qué le falta a esta célula? Pues no fue todo.
¿Qué le faltan a estas células mielocitos para convertirse en basófilos o eosinófilos? Porque ya tienen los gránulos, ¿ah? Ya lo tienen, ya están. ¿Qué falta? Falta que se segmente el núcleo. Falta que empiecen a aparecer los lóbulos de esos núcleos, que haya una segmentación del núcleo. De esta forma, estos mielocitos continúan diferenciándose a metamielocitos. Voy a tomar lo mismo, que quedó doble, disculpen. Los metamielocitos comparten que cada metamielocito va a contener los gránulos específicos de los mielocitos, pero el núcleo presenta una segmentación. ¿Y cuál es la célula más segmentada de los polimorfonucleares? Las células más segmentadas son los neutrófilos. ¿Se acuerdan que dijimos que los neutrófilos tenían de 3 a 5 lóbulos? Entonces son las células que más demoran en segmentarse. Por eso es que encontramos una fase intermedia de neutrófilos, que se denominan neutrófilos en banda. ¿Por qué en banda? Porque ya tienen toda la capacidad de producir su fagocitosis, su liberación de gránulos, pero le falta que se segmente el núcleo. Entonces el núcleo queda como una banda que falta que se segmente y forme de 3 a 5 lóbulos para convertirse en neutrófilo. ¿Bien? Entonces vamos a ver las características de cada una de estas células. Aquí claramente podemos observar una célula que contiene abundantes gránulos eosinófilos en su interior, un núcleo que comenzó a segmentarse, pero todavía no está segmentado, por lo tanto, esta célula es un metamielocito eosinófilo. Luego encontramos a esta célula que tiene gran cantidad de gránulos basófilos en su citoplasma. El núcleo presenta una breve segmentación, todavía no se segmentó del todo, por lo tanto, esta célula es un metamielocito basófilo. Y fíjese esa célula que aparece aquí. No tenemos gránulos visibles en el citoplasma. Por lo tanto, debería de ser un neutrófilo. Pero no es neutrófilo porque todavía no tiene 3 a 5 lóbulos. Hay uno acá y hay otro acá. Son dos. Parecería que acá se va a formar otro. Todavía no es un neutrófilo. Tampoco es un metamielocito, porque el metamielocito no está claramente segmentado el núcleo. Comienza a segmentarse. De esta forma encontramos al neutrófilo en banda, que se diferencia del metamielocito neutrófilo, porque en el metamielocito neutrófilo todavía no hubo una segmentación nuclear, todavía no se formó ese lóbulo. De esta forma vimos todos los metamielocitos, que lo podemos diferenciar porque ya ahí comienza una segmentación nuclear, el neutrófilo en banda,
que ya tiene segmentación nuclear, pero todavía no alcanza a los 3 a 5 lóbulos. Algunos textos también mencionan que están los eosinófilos en banda, pero no es relevante para ustedes ahora. Y también sepan que ninguna de estas células debería encontrarse en la sangre. Las únicas células que se deben encontrar en la sangre que atravesaron la barrera hematopoyética son estas tres. En algunos casos, normalmente se puede encontrar neutrófilos en banda porque estas células pueden continuar su maduración en sangre, ya que lo único que falta es que el núcleo se compacte más y se segmente. Es muy similar a lo que pasa con el reticulocito, que es normal encontrar un pequeño porcentaje en sangre de estas células. Ahora, de encontrar cualquiera de estas células en sangre, hay una patología, leucemia, etc. ¿Bien? De esta forma vimos cómo se forman los tres granulocitos, los basófilos, los neutrófilos y los eosinófilos. Nos queda entonces ver dos tipos celulares más, los linfocitos y los monocitos. Por suerte para ustedes, la linfopoiesis es indistinguible al microscopio óptico. Por lo tanto, no va a la linfopoiesis porque no podemos, o sea, si bien hay características, por ejemplo, por citometría de flujo o por inmunofenotipos, técnica de Fish, etc., no se pueden distinguir estas células al microscopio óptico. Tendría que utilizar otras técnicas, entonces no las puedo visualizar al microscopio, pero ustedes pueden obviar linfopoiesis y no leerla. Nos queda entonces solamente la monopoiesis, en la cual sucede algo muy similar. Los precursores de los monocitos, es decir, los monoblastos y promonocitos, son difíciles de identificar. Cuesta mucho identificarlos. Entonces tampoco se les va a pedir que ustedes recuerden las características de estas células. Pero también pueden no ahondar en esta diferenciación. Sí es importante que ustedes recuerden que los monocitos, ¿a quiénes se diferencian? A macrófagos, a osteoclastos, a células de Kupffer, a los fagocitos de los tejidos. Entonces, todos estos monocitos que encontramos en sangre, que característicamente tienen núcleo grande, núcleo en forma de C, perdón, célula grande, núcleo en forma de C, citoplasma pálido, se van a diferenciar a los fagocitos. Con esto completamos todas las líneas hematopoyéticas. Fíjense que nosotros podemos diferenciar una pequeña parte de estas líneas hematopoyéticas. Todas las líneas de las unidades formadoras de colonia, las GMP, las células progenitoras, todo eso no lo podemos ver con el microscopio. Son células, punto, no sabemos cuáles. Obviamente sí se puede saber, como yo les comentaba, inmunofenotípicos, FISH, ADN, inmunocromatografía, eh, citometría de flujo, image flow cytometry, hay muchas técnicas para identificar estas células, pero no el microscopio óptico. Sí, al microscopio óptico podemos diferenciar los megalocitos, gran parte, casi toda la eritropoyesis, gran parte de la mielopoyesis. ¿Qué es lo que sucede tanto en la mielopoyesis, linfopoyesis? ¿Qué tienen en común los procesos hematopoyéticos? Como yo les comentaba antes, ocurre una disminución del tamaño celular, un aclaramiento del citoplasma, una compactación de la cromatina o modificaciones nucleares. Estas son las cuatro cosas que comparten en común cada una de estas células, ya sea mielopoyesis o linfopoyesis. De esta forma terminamos de ver la hematopoyesis. ¿Dudas, preguntas que tengan? No, profe. Bien.
La clase que viene, la semana que viene, vamos a tener la evaluación y todos estos temas van, ¿bien? Así que, en lo posible, por favor, estudien y cualquier duda que tengan, pregunta, ¿bien? Si Muchas no hay gracias. dudas, si no hay más preguntas, nos vemos entonces la semana que viene. La semana que viene. Que pasen muy bien.